¡Estamos en Senegal! ¡Vamos! Estoy viendo en el GPS todo a partir de esa vía de tren. Es un campo de minas. Esta es la zona preferencia de dromedarios, ¿no? Pues acabo de llegar de nuevo a San Luis, donde lo dejé hace unos días, y mi idea es seguir hasta el paso de Diama, hasta Nouakchott. Esta es la MD25, que es una pequeña circunvalación, que otra vez no la cogí porque como dormí aquí, la atravesé directamente el centro de San Luis. Están ahí los muchachos jugando al fútbol. Me vuelvo a acercar a Diama y a tope de dromedarios. Hola, hola chiquitines, hola. Esta es la población de Taba Ammetou. Pues ya estoy llegando a la frontera de nuevo con Mauritania, a ver qué me encuentro. Según dicen todos los viajeros, es la mejor frontera. Al entrar la verdad que fue súper fácil y a ver la salida. Bonjour. No, sorry. Paso 1, salir de Senegal, ok. Ahora el paso 2, entrar a Mauritania. Voy a cortar la cámara para que no me digan nada. Bueno, pues ya estoy de nuevo en Mauritania. 60 kilómetros de tierra y luego carretera. Me he puesto un pañuelito en la cabeza con agua para bajar un poco la temperatura, porque es que está haciendo 37 grados y ahora hace fresco en esta parte del parque por el humedal. Pero en cuanto coja carretera ya para Nouakchott, ya es 40 y pico, que es cuando bajé hace un par de días. Vamos a poner el modo enduro ahora, sobre todo para cuando si tengo que frenar el flujo, que no salte el ABS. Mira, un Pumba. Opa, que la lío. Hola Pumba. Ahí va. Coño, un dromedario. Lo malo que haga tanto sol es que no veo las sombras. El sol está arriba del todo y no veo los posibles boquetes. De todas maneras, cuando vine para acá recuerdo que esta parte era la peor por los boquetes de barro seco. Ahí la moto va de lujo. ¡Vamos! Ahora. ¿Sois españoles? ¿Sois españoles, no? Que al ver la matrícula... No, sí, ha pasado una KTM. Vale. Muy bien. Que tenga buen viaje. No, yo de Dakar, de Senegal. Sí. Muy bien. Pues de Madrid. Bueno, chicos, buen viaje. Pues acabo de pagar las tasas del parque, que para ir para allá no las pagué. Sigo por la pista. A ver, según GPS me quedan 50 kilómetros, solo he hecho 10. Joder. Hola, venga. Pero quítate, muchacho. ¿No me apetecía sprintar? Pues llego al final de la pista. Opa. La arena. Pues ya está. En Nouakchott de nuevo. He sobrevivido al ardiente desierto. Joder, la entradita. Madre mía, ahí van 4 personas detrás, piloto y copiloto, la leche. Pues ya estoy llegando. Ahí está la embajada de Estados Unidos. Buena embajada, se han montado. Últimos metros. Después de salir a las 7 de la mañana. 7:32, 8 horas y 27 de viaje. No está mal.
Hasta mañana. Vamos a dar la vuelta a la moto y salimos del albergue. Ahí está. Adiós, Nouakchott. Voy a salir a la carretera principal. Tengo que echar petróleo. La plaza Los Delfines. Está un poco el tráfico revuelto por la mañana. Aquí la rotonda, en vez de ser un facilitador de tráfico, es un entorpecedor de tráfico. La hostia. Pues ya he echado gasolina y he provocado una bronca en la gasolinera porque el hombre me ha medio colado y la mujer que estaba antes que yo se ha puesto a ponerle verde, vamos. No entendía nada, pero la discusión ha sido curiosa. Al final incluso le ha puesto gasolina a otra persona, no el que me ha puesto a mí. Vuelvo a meterme en el desierto puro. Ya he dejado atrás a Nouakchott a unos 120 kilómetros más o menos, lo he dejado atrás ya. Y ahora ya me meto hacia el interior, en la carretera, porque voy a bordear un parque natural que no se puede pasar por él. El parque natural es un parque natural bastante curioso porque es una reserva de la biosfera de la UNESCO, que lo que más se caracteriza es mucho por las aves y porque hay unas montañas y dunas de conchas, de moluscos, que han ido a parar ahí pues sea por las aves o por lo que sea. Así que ese parque no podemos atravesarlo y nada, seguimos ruta. Pues ya estoy en Nouadhibou de nuevo. Eso sí, hace una temperatura, vamos, maravillosa, 26 graditos. Por la carretera pasa a 40 y aquí está muy bien. Hay gente que he visto que está con abrigo. A lo mejor por aquí esto es frío, ¿sabes? ¿Habrá sitio en Villa Maguela o me tendré que poner la tienda? Otra vez estuve solo, dio la casualidad que no había ningún viajero. Creo que está la marea alta comparada con el otro día, porque aquí hay mucha construcción nueva. Esto en breve será zona turística al estilo mauritano o zona rica. Pues abandonamos Mauritania. Bye. Hoy continúo un cachito, no sé hasta cuándo, con el amigo irlandés, que me ha hecho su nombre, pero lo siento, no lo recuerdo. Luego lo pondré en los subtítulos. Ahí abandonamos la Nacional 2 y hay que subir para arriba. Atravesamos las vías del tren, que no viene ningún tren, pero por si acaso. Cuando entré a Mauritania, tenía la sensación de que Dios, esto es inhóspito, no sé qué. Ahora ya hasta lo veo normal. El miedo a lo desconocido, el miedo a joder, que me voy a encontrar, peligroso, no sé qué. Yo bajaba a esta carretera todo expectante, oh Dios, no sé qué, la nada. Y ahora ya, con una carretera más. Alquilar fino. No me acordaba de esto. Lo bueno de venir pronto al PK es que no nos vamos a morir de calor. Pues este es el PK. Voy atrás era el cementerio de Pegasus, que han desaparecido unos cuantos. Voy a apagar la cámara para no tener moviditas. Luego os cuento qué tal. Estos son los 2 kilómetros de la nada, que hay arena, y me voy a meter por aquí. Aquí está. Pues por fin estoy en Marruecos. La gincana esta que nos han hecho pasar el escáner para salir, pero ya estoy en Marruecos de nuevo. Pues ya hemos comido Daklan y yo un pollo con patatas súper rico, que nos ha costado 4 euros, súper rico. Esta es la ciudad de Barbas, que vamos, es nada, y es una ciudad muy chiquitita. Y continuamos hacia Dakhla, y en Dakhla volveremos a parar para ir a Boutjour y acampar allí. Ahí está la policía, no sé si quieran que paremos.
Bonjour. Ça va? Yeah. 1 second. Bonjour. No, to go to home. From Spain. Fix. Perfect. ¿Sí? Pues nada, han hecho una copia de pasaporte, una foto, todo. Y continuamos. Aquí con Declan para que hacemos una fotito aquí en el Trópico de Cáncer. Volver a poner la pegatina porque soy retrasado y lo puse encima de Trópico de Cáncer en árabe y obviamente alguien me las ha quitado, que es normal. Yo no me di cuenta, pero bueno, la he vuelto a pegar. Y continuamos. Esta es la playa de los Patos. Me quedan 161 kilómetros hasta la zona de acampada cerca de Bujur. Es decir, certifico que me va a tocar conducir de noche. Bueno, nos va a tocar, que llevo al compi detrás. Está siendo una tarde bastante agradable, hace 20 graditos, está bien. Está quedando una noche que yo quería hacer fotos, pero es un poco asqueroso, porque hay una calima, son las 8 casi, y mirad, estoy en una zona que de repente hemos pasado de 22 grados a 29 grados. Espero que se vea en la GoPro. Madre de Dios, o sea, ha sido un golpe de calor, ¿no? 29 grados casi de noche, de pasar de 22 grados allá en la carretera escasos kilómetros antes, una locura. Motores arrancados, arena por todos lados. Está Declan ajustando algo el carburador, entiendo. Ahora la vuelta por aquí y bajamos por aquí. Por aquí no subí ayer, subí por ahí, pero bueno, este camino parece más fácil. Mirad qué playa más bonita. Pero sí, no hace temperatura para bañarse, hace 22 grados. Nos vamos para que hacer unas fotillos. Declan está grabando su vídeo reportaje. Pues yo bye. Declan, please take a photo. Okay. Thank you. Perfect. Hola. Voy a dar la vuelta y volvemos a la carretera. Vivo en la carretera. ¡Qué bonito cañoncito! 6,3 kilómetros después de un día infernal de carretera para llegar al mismo hotel que estuve de bajada en Sidi Ifni. Espero que haya habitación. Esta carretera es la leche. Por la montaña, el asfalto está perfecto. Lo malo es que no hay mucha luz para que el vídeo se quede bien, pero joder, mola un montón. Y llegamos. Later put the motorbikes here. Later enter the motorbikes in behind the roof. This is a hotel. Bonjour. Ça va? You have 2 rooms? Yeah. For me 2 nights and for my friend 1 night. Yes, separate. Sí. Yeah. Yeah.
Passport, please. Your passport. Vamos a ver un arco famoso por aquí que se llama el arco de Lexira. Para ver el atardecer allí. Está a 10 kilometritos. Vamos a hacer un poco de rock para llegar al arco ese de los... No, 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 no. No. El arco, ahí está. Opa. Ya. Messi. No sé para qué es esa la valla, pero bueno. Hoy ha sido un día auténtico de relax. ¡Ojo! Vamos a intentar bajar a la playa de Lexira. Nos tiene falta un cacho y el resto es carretera mega reventada. Y como no, basura, mucha basura. Opa. Ok. Hello. How many people? Two. Bye. Ya. Pues vuelta a Sidifni. Ok, pues que le falta, va a echar su gasolina extra. Qué pena no haber podido ver el atardecer con sol. Bueno, pues ese es el turismo que hemos hecho. No hay menos. Hemos andado por Sidifni y hemos ido a ver el arco. Así que por el momento, a menos que pase algo súper interesante, me despido hasta mañana. ¡Chao!